estamos continuando en esta tarde, ya noche. Yo había dicho unos minutos y volvemos. Pasaron un par de horas desde la grabación de la lección 7 a la lección 8. Pero aquí estamos para seguir, ¿sí? En este tiempo donde estamos guardados por esta cuarentena que está pasando el mundo entero en este tiempo. Tenemos que aprovechar para recibir el alimento sólido, para recibir palabra de vida, para no estar todo el tiempo con los informativos, con la televisión constantemente. Obvio que hay que informarse, pero cuando uno constantemente escucha de muerte, de enfermedad, el espíritu de temor puede entrar a nuestras vidas, así que es tiempo de que puedas escuchar alabanzas, tener más tiempo en comunión con Dios, leer, ¿sí? Aprender, profundizar, volver a ver los videos, volver a leerte alguno de los libros por ahí del seminario de meses anteriores que no lo pudiste completar y completarlo. Bueno, buscarse, desafiarse a pequeñas cosas, metas cortas, como siempre te digo que es importante, no metas largas porque uno no las alcanza y después se deprime. Metas cortas para alcanzarlas, distintas actividades, buscar hacer cosas en tu casa. Yo, por ejemplo, todo el mundo o mucha gente me dice, tengo limpio sobre lo limpio. Y yo ayer le decía a una hermana, yo después de 13 días de aquí de estar encerrada, tengo la casa más desordenada que otras veces porque se me ocurrió con pintura que había comprado y no la había utilizado, pintar. Entonces desarmé la pieza en donde estoy armando lo que es la oficina y todo lo que tengo de docencia, de la iglesia, de trabajo de papelerío. La desarmé toda, así que cajas con lápices, con pinturas, con reglas, con papeles afiche, cajas con libros, todo lo saqué y lo saqué de la habitación, por ende está un poco desparramada por el resto de la casa. Hasta que no termine de armar, pintar y armar toda la estantería, tengo la casa un poco llena de cosas, pero voy a estar entretenida estos días que quedan. Así que bueno, vamos a continuar en este hermoso tiempo, ¿sí? Que hay que aprovechar. Si Dios nos paró con propósito. Así que bueno, lección 8. Seguimos en pedagogía y recuerda, para aquel que se engancha en este tipo de videos que están abiertos en YouTube, estamos dando las clases de seminario online por el COVID-19, este virus que atacó a todo el mundo. Y estamos viendo en la Iglesia Manto de Elías, el Centro 926, la lección 8 de la materia pedagogía. ¿Sí? Lo que tiene que ver la enseñanza del maestro y los alumnos y los niños adolescentes. Lección 8 dice como título principal, ¿qué vamos a enseñar? Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a elegir el material, ¿sí? Hay que adaptar ese material al grupo. Hay que adaptar el material a nuestras costumbres. Y tú dirás, ¿y eso cómo el material? Claro, muchas veces las iglesias acostumbran a comprar libros ya editados. Hay gente que Dios les dio sabiduría, talento para armar hermosos libros de educación cristiana, de materiales de escuela bíblica, con láminas, con actividades. Pero no podemos utilizarlo, fotocopiar y usarlo así, tal cual lo compramos en la librería o lo adquirimos a través de alguna iglesia que nos comparte el material, ¿sí? Yo tuve la bendición de que una iglesia hermosa en Chile me mandó el material, yo pude tener contacto con ellos y me gustó un material que vi en Facebook el año pasado y les mandé por mensaje privado cómo podía ser para comprar ese material para la iglesia, y los líderes de ese ministerio, hermoso ministerio de niños, tremendo ministerio de niños, me mandaron todo el material en PDF, en carpetas de archivo, todo el material de como 3 años de ellos, gratuito. Dijeron que si podían ser de bendición, ahí estaba, pero yo tengo que ver ese material junto con los líderes cuando lo decidamos utilizar y adaptarlo a nuestra cantidad de reuniones, al grupo que tenemos, a la cultura, a los tiempos, ¿sí? No es lo mismo si el material está preparado para dar en 4 horas que si tenés 20 minutos. Entonces, todo eso tengo que tenerlo en cuenta cuando voy a utilizar un material específico. Tema 1, justo estamos hablando, yo me adelanté bastante, elección de material. Tenemos que entender que cuando lo voy a elegir tiene que ser un material que sea oportuno al momento que estamos viviendo. Muchas veces utilizamos materiales en distintas épocas del año
que tienen que ver con el tiempo en que se está viviendo. Por ejemplo, en octubre normalmente dedicamos parte del mes para enseñarle a los chicos lo que es octubrillante y lo que es el Halloween, ¿sí? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué no lo podemos celebrar? ¿Cuál es la verdad de esa fiesta? Entonces, el momento oportuno de enseñar sobre el ocultismo lo usamos nosotros en octubre. Que sea acorde a la edad. No puedo hablar del noviazgo en una salita de nenes de 6 años, pero sí ya está bueno enseñarlo y transmitirlo en los adolescentes. Tener en cuenta el nivel espiritual del grupo. Tenemos que ver cómo está el grupo preparado y ahí enfocar a qué es lo que más necesitan ellos para poder llegar a su corazón y que ellos puedan tener un encuentro con Cristo. ¿Sí? No importa la edad, el niño también necesita ser guiado a la presencia de Jesús. Más que ellos es mucho más fácil que nosotros, porque el adulto cuestiona, el adulto razona, el niño cree. Por eso dice la palabra de Dios, creed como niños. Un material que informe y forme, las dos cosas. Conocimiento es información y forme, ese conocimiento lo puedan aplicar en la vida cotidiana. El tema 2 habla de cómo preparar el material. La idea de la preparación del material es que sea variado, lo hablamos en las clases anteriores, que cada lección sea diferente, que se cubran todos los puntos que uno planificó como objetivos, reunir el material, ¿sí? Tener todo, que no te falte nada, reunir distintos apuntes para armar algo jugoso, no todo copio, ¿sí? Sí sirve para guiarme, pero Dios nos va a dar sabiduría e inteligencia para hacer cosas creativas e innovadoras. A partir de un material ya dado. Que relacionemos el estudio con la vida de la iglesia, ¿sí? Tenemos que entender que toda la iglesia tiene que ir en sintonía. Yo no puedo estar con la escuela dominical. Si toda la iglesia está hablando en un tiempo, por ejemplo, este es el tiempo, y estamos hablando de un tiempo de restauración, de permanecer, de mantenernos y de rescatar, ahora cuando volvamos, la iglesia va a estar constantemente con este mover, ¿sí? De mantenimiento y rescate, vamos a trabajar todo el 2020. Entonces, todo lo que las maestras hayan preparado, tienen que ir volcándolo a esto que te enseño, ¿para qué te sirve? Bien, para salvar a otros, y hay que rescatar a otros. El perdón, el ayudar al prójimo. Entonces, todo lo que esté planificado en este año, que sé que es variado porque estábamos hablando de este es el tiempo. No dar todo junto. A veces le queremos enseñar todas las cosas porque nos emocionamos y le queremos tirar todo junto a los chicos. Y ellos necesitan su tiempo. Entonces, todo el material saquémosle el jugo lo más que podamos. ¿Sí? Por ahí, un tema puede darte clases para un mes. A mí, por ejemplo, me gusta normalmente agarrar un tema y nosotros en la iglesia trabajamos 12 clases de escuela dominical por mes, por ejemplo. En cambio, los adolescentes, 4, porque son 4 sábados. Entonces, a veces cuando armamos el material para toda la iglesia, preparamos el mismo tema. Para el mes de marzo vamos a ponerle que tratemos el perdón, cómo dar el perdón en 4 clases y cómo dar el perdón en 12 clases, con distintas historias bíblicas, con distintos ejemplos, con distintas actividades recreativas y el mismo hilo, pero en 4. Y así hacemos con los jóvenes, que también son los sábados a la noche, 4 clases. Entonces, pedirle la dirección al Espíritu Santo es lo mejor. Tema 3, redacción del material. Antes de comenzar a escribir hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Antes de redactar lo que vos vas a armar, la clase, cómo la vas a preparar, que uno conozca el fondo de la historia. Leerla, ¿sí? Leerla para saber qué pasó antes, qué pasó después. Leerla para conocer todos los personajes, para no meter a Pedro adentro de la ballena, ¿sí? Para entender que fue Moisés el que abrió el mar y no fue el apóstol Pablo, ¿sí? Conocer todos los personajes de la historia, releerla para ver conflictos que suceden dentro de lo que uno va a relatar, releerla para descubrir los distintos escenarios, dónde ocurrió, qué pasó antes, dónde estaban, dónde se trasladaron, y releerla para descubrir los gestos y expresiones de los personajes. Siempre que contamos una historia, uno puede hablar de alguien fortachón o alguien debilucho, alguien con fe, alguien con mucha duda. Tomás dudó. Pedro era terco, ¿sí? Y uno puede ir dándole esa expresión que a los chicos los atrapa muchísimo. Decidir cuál es la verdad que deseo resaltar. Yo voy a enseñar, a ver, un ejemplo. David y Betsabé.
una historia conocida, ¿sí? Cuando David manda al campo de guerra al esposo de Betsabé para poder quedarse con esa mujer. Entonces yo tengo que pensar, bueno, genial, es una hermosa historia bíblica para hablar del adulterio. Bárbaro, pero el adulterio, lo que quiero resaltar, el adulterio es en una clase de adultos, en una clase de matrimonios, en una clase de matrimonios jóvenes o grandes, porque estamos hablando del adulterio. Ahora, si yo le voy a dar la clase a un grupo de niños de 5 y 6 años y quiero contar la historia de David y Betsabé, puedo llevar, ¿sí?, la verdad que quiero aplicar a la ociosidad. Y vos me podrás decir, ¿cómo la ociosidad? Claro, David tenía, por mandato de Dios, que estar al frente de su ejército. Él era el comandante, el jefe de su ejército. Y él los mandó solos. Y él se quedó en la casa. Ese tiempo de no hacer nada, de no estar en la voluntad, direccionado en la voluntad de Dios, lo llevó a ver lo que no tenía que ver. Entonces fíjense que nosotros podemos enseñar a los chicos que a veces, por no hacer la tarea, por no ponernos a ordenar cuando mamá nos dice, nos ponemos a ver la tele o a ver el celular y vemos cosas que no teníamos que ver por estar no haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces fíjense que con una misma historia podemos sacar dos puntos de vista que nos ayudan a una enseñanza de la vida cotidiana de acorde a la edad que vamos a trabajar. Y el tema 4 habla de la redacción del material. Una vez que entendí todo esto, tengo que redactarlo. ¿Cómo ordeno todo en un borrador? Primero, presento la historia, ¿sí?, de quién voy a hablar, de qué se trata, planteo la acción, ¿sí?, y eso los va a atrapar. ¿Y qué pasó? ¿Y ustedes se imaginan cómo terminó? Entonces los voy llevando. Después escribo el desenlace. El desenlace es el fin de la historia, pero apuntado hacia lo que yo quiero transmitirles. Y después la aplicación práctica del relato para la vida diaria. Ahora, una vez que ordené todo eso, digo, bueno, ahora veo con qué lo enseño, es decir, qué auxiliares y qué técnicas. Yo puedo armar todo este proceso, introducción, nudo, desenlace, aplicación a la vida diaria y puedo decir, bueno, todo esto lo voy a hacer con una obra de teatro, todo esto lo voy a hacer con una manualidad, todo esto lo voy a hacer con láminas y afiches, todo esto lo voy a hacer con una maqueta. Una vez que tengo la idea básica de lo que quiero enseñar, después recién busco las técnicas y los auxiliares. Muchas maestras hacen al revés. Hoy vamos a hacer manualidades y como la base es la manualidad, buscan cualquier historia bíblica. Por ende, no se termina transmitiendo nada. Amén. Hasta acá llegamos con la lección 8. Son lecciones muy simples, muy prácticas, muy cortas. Por eso no vamos a dar mucha más vuelta al tema. Vamos a ir directamente a los ejercicios. Lucila, ¿estás bien? Sí. Bueno, mi amor. Mi nieta está jugando porque también hizo tarea de la escuela y está jugando. Mi amor, ¿qué pasó? Con la casa que Con la casita que te ayudé y edificamos para tus muñecos favoritos. Muy bien, Allá vaya a están jugar. todos. Muy bien, vaya en silencio Como que familia. ya termina la abuela. Muy Como bien. familia. Como familia juegue, muy bien. Responda, dice el primer ejercicio, por lo general, ¿cuál es el método preferido para comunicar verdades espirituales a los pequeños? El método es el relato de historias. No hay mejor método que el contarles una historia y que ellos se vayan metiendo. Es lo que más les atrapa. ¿Qué actividades alternativas agregan dinamismo a la lección? ¿Qué actividades? Lástima que no nos podemos ver, ¿no? Las imágenes, la dramatización, las manualidades, los juegos. Disculpen, yo a veces me veo después los videos. Estoy muy acostumbrada a trabajar en el nivel inicial con los más chiquitos. Por ende, con los chiquitos es mucho el movimiento de manos y la expresión gestual que uno hace. Y yo me veo en los videos que estoy constantemente moviendo las manos y no me quedo quieta. Pero bueno, entiendan que desde mis 15 años arranqué trabajando en la escuela dominical como maestra de escuelita. Dios me llamó cuando yo tenía 15 años y hoy con 48 sigo amando ese ministerio de los niños y no estoy dentro de las aulas porque como pastora tengo que estar en la congregación y atendiendo a las hermanas y al resto de la iglesia y tengo un hermoso grupo de maestras y líderes de maestras que llevan el ministerio adelante con excelencia, pero ahí estoy armando, ayudándolas, estando constantemente con los niños y amo ese ministerio.
así que me van a ver movilizarme constantemente, pero bueno, es el anhelo de mi corazón y es lo que más amo hacer. Mencione por lo menos 3 características que debe tener el material que se va a seleccionar para la clase. Yo nombré 3, hay más. Que sea oportuno, que informe y forme y que sea acorde a la edad. Recuerden que estamos completando los ejercicios, sería bueno que mientras ustedes están del otro lado vayan escribiendo, total acá pueden poner pausa si no entendieron algo y completar. En sus propias palabras, explique los pasos que hay que tener en cuenta al preparar el material de las lecciones. Yo lo puse de la siguiente manera: distribuir la enseñanza, que el material se relacione con la vida de la iglesia, buscar material de distintos autores, ver que sea completo y variado. Pasa, mi amor, pasa, no pasa nada. Pasa. Y va a tener unas almohadas para hacer una puertita. Vaya, lleve todas las almohadas que quiera. Complete la frase. La iglesia es como una orquesta. Es necesario que todos toquen la misma melodía. No podemos volcar toda la doctrina y el conocimiento en una sola clase. Eso también lo vimos. Seguimos con los ejercicios. Alguien dijo que el héroe, había que completar 2 frases. Alguien dijo que el héroe de toda narración bíblica es Dios. Obvio que es el centro de toda historia bíblica. Vea al concluir su historia que lo que queda grabado en la mente de los niños sea la manera en que Dios interviene en los asuntos humanos. Luego era un trabajo personal y atrás viene el verdadero y falso. Escriba verdadero, escriba B para verdadero y F para falso. 1. No debemos contar la historia de David y Betsabé a niños menores de 14 años. Es falso. Sí la podemos contar buscando una aplicación a la vida cotidiana diferente. No conviene hablar de noviazgo con niños de 6 a 8 años. Es verdadero, aunque hoy, como está el mundo, hay temas que dependen del grupo. En mi caso personal me tocó formar parte de una suplencia en un jardín donde tenía 30 niños de 5 añitos y había 2 nenes que estaban todo el tiempo sentándose a UPA, agarrados de la mano y dándose piquitos. Y tenían 5 años. Eran vecinitos, un nene y una nena, y eran novios. Los padres se lo permitían, yo traté de enseñarles y guiarlos, pero hubo temitas que hubo que tocarlos y explicarles. Pero bueno, dependerá del grupo, no es lo cotidiano y lo normal hoy, pero el mundo está tan pervertido y Satanás ha tomado tanto el control en las familias del mundo que aun cuando van llegando a Cristo hay que ir guiándolos. Por eso siempre decimos que el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría e inteligencia para saber cómo manejarnos con cada grupo. Es común que una clase presente el mismo nivel espiritual en todos sus alumnos. Es falso. Cada niño viene con un diferente nivel espiritual, ¿sí? Con un encuentro más o menos y con un tiempo diferente hay que esperarles, algunos más y otros menos. 4. Cada niño debe ser atendido en forma personal, verdadero. Informar a los niños es darles el caudal de conocimiento que necesitan para evaluar su conducta a la luz de la Biblia. Es verdadero. El 6. Escribir es una tarea muy sencilla y a la vez de mucho valor. No, es falso. Muchos de los que hoy ven su nombre en la portada de un libro comenzaron escribiendo lecciones para sus alumnos. Es verdadero. Gloria a Dios. Cuando se va a preparar el material para las lecciones es conveniente pensar en una sola lección. No, es falso. Hay que ver el todo para poder darle, ¿sí?, distintos elementos a cada una. Al planificar el material trataremos de brindar un panorama general de la Biblia. Amén, verdadero. Debemos planear nuestras lecciones dándoles alguna forma. Verdadero. Al relatar una historia no es necesario indicar el tiempo en que sucedieron los hechos. Esto es falso. Es importante que los chicos se ubiquen en el tiempo histórico. El hecho de que haya algún conflicto le da emoción al relato. Es verdadero. La imaginación es un buen recurso para describir los sentimientos de los personajes de la historia. Es excelente recurso. Es verdadero. El tema elegido como centro de la lección puede ser improvisado a último momento. Totalmente erróneo, no solo falso, erróneo. Si un personaje no está involucrado en el desenlace de la historia, tal vez no convendría incluirlo. Es una realidad que mucho ruido y pocas nueces. Metemos muchos personajes, muchos nombres, los chicos se pierden y no terminan entendiendo cuál es
el mensaje y el personaje principal. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esta es la lección número 8, hasta aquí hemos llegado. Y ahora sí, en unos minutos voy a estar grabando la lección 9 y una vez terminada la lección 9 van a poder encontrar en la plataforma el examen final. Este va a ser evaluado por el mismo sistema, van a poder ver la nota, pero después cuando nos encontremos y nos juntemos el martes, primer martes que nos podamos reunir, vamos a tener que hacerla en forma presencial en la hoja, pero así ya van practicando cómo van sus notas. Las anteriores ya han sido cerradas, pero bueno, esta no, porque esta sí o sí la tenemos que llevar en papel. Traten de hacerla bien por las dudas. Yo estoy esperando una respuesta del instituto. Por ahí directamente me permiten enviar todo vía online, así como la estamos haciendo, las evaluaciones directamente desde la página de la iglesia. Dios les bendiga. En un ratito estamos de vuelta. Terminaste, ¿no?